Gemi, cómo aceptaba también el mismo Faustino Félix aquí en Proyecto Puente. Fue una administración mala, inadecuada la de Rogelio Díaz Brown, desordenada, pues no se hicieron los pagos previsorios, es decir, todo un seguimiento de la información. Y ayer le preguntábamos a Sergio Anaya, nuestro colaborador en Cajeme, cómo había terminado Rogelio Díaz Brown y cuál era la percepción, y él fue lo que dijo esto y cómo lo sacó. Bueno, porque era un secretario de, digamos, de desarrollo urbano de la administración anterior, porque mandó a pavimentar calles vacías donde solo había terrenos de él, por ejemplo, ¿no? Esa es una de presunciones de corrupción, porque el director de cultura municipal se asignaba contratos para él y su familia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que empieza ya a dominar, ¿sí? De Becker García, pues. Y Becker García nos pidió derecho de réplica como debe de ser, es decir, ayer obvio en Twitter, pues nosotros sí trabajamos, Becker, por eso no te contestábamos. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, aquí trabajando en mis empresas. Ándale. En todas mis empresas. Qué bueno. Becker, dice Sergio Anaya que tú, y me comentan por acá, fuiste prestador de servicios siendo director de cultura del Ayuntamiento de Cajeme con tu empresa de redes sociales, tú y tu hija. Mira, la empresa de redes sociales no es mía, es de mi hija, ¿sí? Okay. Y te hago una historia, más o menos. Mi hija en el 2009, cuando se perdió todo en Cajeme, menos lo de Rogelio Díaz Brown, ella se le ocurrió, no se le ocurrió, sino propuso hacer una campaña no costosa, una campaña barata, en una radio, que fue precisamente Larsa, y en una televisión, y la demás campaña, el resto de la campaña, hacerla en redes sociales. Hicimos un Twitter que nadie sabía qué significaba Twitter en el 2009, ni qué pasaba, y hicimos mucho por YouTube. Entonces, realmente la campaña fue exitosa, Rogelio quedó muy contento, la empresa era de mi hija, es de mi hija, ella la hizo Express Social Media, y así pasó. Entonces, en el 2012 se volvió a hacer la misma intención, y Rogelio Díaz Brown tuvo una votación récord de 102,000 votos a favor en Cajeme, a pesar de todo el dinero que habían metido los contrarios, los del PAN. Tuvo 102,000 votos. Te hago una comparación, Faustino tuvo 58,000 votos, o sea, esa es la diferencia de aquella ocasión. ¿No hay conflicto de interés entonces, Becker, o no hay ningún problema legal? El hecho, porque tú eras director de cultura, ¿no? Tú eras director de cultura, entonces, y tu hija era la prestadora de servicios. Yo no decido qué se contrata y qué no se contrata. Uh-huh. Para entrar a cultura, que fue un acto, digamos, medio raro, porque yo no quería ser director de cultura, pero me lo ofreció Rogelio cuando yo le di 3 nombres, y los 3 nombres dijeron que no querían ser, y él me dijo a mí, bueno, pues ¿por qué no eres tú? Porque y para mí era muy conflictuado serlo, porque bueno, yo estaba en radio, tenía un medio de comunicación, tenía varias cosas, y dije, no, aparte, digo, es muy difícil estar en ese medio, sobre todo que existen tantos intereses como los que tiene este señor periodista, ¿no? Entonces, cuando yo entro, renuncio a todo lo que tenía de periodismo, etcétera, y entro a cultura. Y bueno, es como decirte, a ver, en un pueblito de la sierra de Sonora hay una sola gasolinera y el presidente municipal es el dueño de la gasolinera. ¿En dónde van a cargar gasolina las patrullas o dónde lo van a hacer? En el 2012 no existía ninguna empresa registrada de redes sociales. Ahorita hay muchas, ahorita cualquier que maneja Facebook ya cree que es un community manager, etcétera. No había ninguna empresa registrada, y entonces se pidió y se puso en el contrato, que la única empresa registrada en ese momento era de mi hija, Cantán. Sí, ahorita hay muchas. En el 2012 ya existía, está registrada
como tal, como sociedad anónima desde el 2011. Pero se veía bien, Becker, porque por ejemplo, mira cómo, es decir, que era lo que criticaban ustedes, es decir, o sea que Becker García, dice Víctor López, y su hija resultaron ser los Alcaraz de Ciudad Obregón, desde luego que hay conflicto de intereses. ¿Qué opinas a esto? ¿Qué les contestas? No, porque la diferencia con Alcaraz es que su hija trabajaba dentro de la con él, ¿no? Y era su asistente. Era su asistente, pues, no, o sea, era su empleada. Ella trabajaba como empleada, yo trabajaba como funcionario de cultura y ella trabajaba llevando las redes sociales del ayuntamiento y sigue llevando las redes sociales de muchos gobiernos, ¿no? O sea, no te puedo decir ahorita de quiénes, pero sigue trabajando con muchos gobiernos. Entonces, el problema fue ese, y el problema fue que no existía quien. Te pongo el caso de Javier Gándara, ¿no? Uh-huh. Javier Gándara Magaña, que es dueño de la Ford en Hermosillo, si a él le dan patrullas Ford, sí, que no se las compran a él cuando era presidente, pero el servicio ¿dónde se lo tienen que dar? Se lo tienen que dar en la Ford, no que se fueran a la Ford de Mazatlán o a la Ford de no sé, de Tucson o de etcétera. Entonces, esa es la salvedad, y eso fue lo que Contraloría Municipal investigó y dijo, bueno, pues aquí no existe el conflicto de intereses porque la única empresa registrada con reconocimientos en Estados Unidos y en México, etcétera, es esta empresa de redes sociales. Para ti, entonces, desde tu perspectiva, no hay entonces conflicto de intereses, ni estuvo todo legalmente correcto. Pues hay no es lo que yo diga, hay una denuncia que fue hecha a la Contraloría, y yo lo que digo, bueno, si hay conflicto de intereses y si hay problemas, pues que demanden, ¿no? Que sería lo más conveniente, no tanto ruido cuando dicen, ay, es que son 500 millones de pesos, no sé cuánto lo que se quedó debiendo en Cajeme, la deuda de Cajeme, o sea, fue de las empresas, y no es como pusiste en el Twitter, sus empresas, no tengo ninguna empresa, es la empresa de mi hija, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces se ha hecho mucho ruido en donde no hay nueces, pues. Muy bien. Donde no existen, no sé qué es lo que ha pasado. Yo preguntaba, oye, ¿qué está pasando como funcionario público? Y me decían, lo que pasa es que hay muchas cuestiones que se están haciendo peso a peso y se están metiendo dinero de peso a peso, y por eso estamos no me metía mal, no podía ni siquiera contralor, no nada, o sea, no sabía. Hay mucha obra de infraestructura que se hizo en ese momento y que se puso peso a peso. Según esto, ahí está ese dinero, ahí está puesto. Te agradezco mucho, Becker, pues esté cumplido con el derecho de réplica. De hecho, mucho más tiempo de lo que fue nomás un comentario, fueron 30 segundos, 21 minutos lo que se dijo de ti. Sí, pero tú sabes que lo que puedes comentar aquí y lo que se puede hacer en redes sociales es muy diferente, ¿no? Entonces son 30 segundos que le diste a Sergio Anaya, y bueno, me llegaron, no sé, miles de comentarios por todos lados, ¿no? Mira, pues se escucha el noticiero, qué bueno. No, claro que se escucha el noticiero y tú lo sabes. Pero ya cumplí, fue nada, me parece bien, digo, decir, yo tengo otra opinión, el público también, tú ya te defendiste, que la autoridad sea la que juzgue. ¿Y cuál es tu opinión? Si se puede saber. No, digo, creo que ya explicaste tú, creo que hay una línea muy delgada, muy fina, entre, es decir, creo que la sociedad ya se quedó muy harta de lo que fue el padrecismo, y entre negocio, creo que debe haber una sana distancia, ¿no? Entre los negocios de funcionarios y con los gobiernos. Pero si la ley dice otra cosa, pues... Te pregunto algo, o sea, tú como periodista, me acuerdo que una vez coincidimos dando un curso, tú se lo estabas dando a los panistas, entonces tú eras parte de Padres, ¿verdad que no? Estabas prestando un servicio, ¿te acuerdas? Sí, estabas dándoles un curso de comunicación. Sí, entonces no puede ser por eso, entonces no puede ser que te cataloguen como padrecista porque diste un curso a los padrecistas. Se los di a los priistas también, y mucho. Soy maestro, decía por eso nosotros también, y lo damos nosotros a quien sea. Lo da mi hija a quien sea. Pero tu hija estuvo contratada 3 años y tú como director de cultura. Pero te insisto, si la ley dice otra cosa, no estás ni denunciado. Becker, pero no te preocupes, no estás ni denunciado, hombre, ya todo pasó. No me preocupa. Entonces ya. Becker, te agradezco mucho, he cumplido con el derecho de réplica. Buenos días. Buenos días, bye. Bueno, ¿qué dice la gente? Obvio, insisto, ¿no? Pues es decir, el fondo aquí es que la línea está muy delgada.
Y a ver, dice, ya te entendimos, creo que no es para tanto. A la Casa Blanca no es de EPN, es de la gaviota. Dice Carlos Espeya. Alex Enríquez, así con esa explicación está muy claro, conflicto de intereses, es Becker un loquillo. Dicen Alberto Monteverde, pues para mí lo que dice René me parece lógico, no veo conflicto de interés. El caso de Becker, su hijo y sus empresas es el clásico casi de corrupción del PRI. Y si le escarban, encuentran más. Bien dicen que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, qué fácil señalar, pero cuando les toca no les gusta. Si fuera un panista lo haces, lo quemas, qué buena burla de ese señor, dice Becker. Becker lo mismo de siempre. Es lo que es simple el Becker, obvio, pues no. Si le preguntas a Javalor, tampoco habrá conflicto de intereses, que comiencen los juegos en Twitter, pero tú, Luis Alberto, no trabajabas en el gobierno, qué feo se vio al final. No, pues es que yo capacité los del IPO, es que simple, era cómo me capacitan para dar cursos, digo, manejo de redes sociales y eso, pero es más, yo lo puedo, aquí son clientes, los gobiernos, siempre, nunca lo hemos negado, es decir, hay publicidad gubernamental, entonces, pero la línea editorial no se vende, es la gran diferencia de este medio de comunicación. Y como decía Becker, por eso lo escuchan miles, aquí la línea editorial no manda que porque te meto, sí, no necesitamos, señores, es decir, tú porque estás invirtiendo en Proyecto Puente, te conviene anunciarte en el noticiero, pero no compra la línea editorial, es muy diferente, es decir, y obvio, yo puedo decir, sí, pues he dado muchos cursos, soy coordinador de la carrera de periodismo y comunicación social de la Universidad Aquino, pues me contratan para dar cursos de cualquier índole, es decir, pero no me sujetan, pero su hija estuvo contratada, pero bueno, se quiso defender y manchar y padrecistas y están obsesionados, pero la gente aquí, obvio la mayoría, no lo vio bien. Voy a hacer un corte, vuelvo a Sociedad de Parrilleros. La corrupción en Sonora